Después de haber escuchado décadas, podríamos decir, de discursos liberticidas, sí podríamos considerar en este caso como una pequeña mejora el que algunos candidatos que de hecho no se pronuncian como liberales incluyan dentro de sus discursos y ojalá dentro de sus planes de gobierno y ojalá eventualmente dentro de sus administraciones propuestas que pues son mucho más amigables en este caso con las llamadas ideas de libertad. Entonces, ¿tú Efectivamente, lo Natalie, analizas así también o en qué sentido sí, lo ves tú? permíteme, Natalie, hacer este análisis, a ver si lo logramos hacer sin nombrar personas. ¿Y por qué? ¿Por qué no quiero nombrar personas? Porque en lo que yo quiero insistir en esta conversación es que lo importante son las ideas. A mí no me importa si fulanito o menganito gana, si fulanito o menganito tiene las ideas equivocadas, iremos por mal camino. Y lo importante aquí son las ideas. Yo no sé exactamente, pero de los 16 candidatos electorales que hay ahora mismo en Ecuador, eso es una barbaridad y es un despropósito, algún día tendremos que modificar eso, de los 16 que hay, yo me sale que en torno a 4 les he oído ideas más que razonablemente liberales. No son probablemente los más posicionados en este momento, pero no es un número cero, no es uno o cero de 16, son 4 de 16. Hemos oído que hay que cerrar Petroecuador, hemos oído que hay que reducir la burocracia, hemos oído que hay que traer inversión extranjera directa, hemos oído que hay que liberalizar la ley laboral, es decir, Hemos son oído todo que hay que medidas cerrar el Banco Central. que hay que cerrar el Banco Central. Música para nuestros oídos es oír esto, ¿no? Y eso, efectivamente, sí que empieza a haber un cambio en las ideas de la sociedad y en esta intervención me voy a poner pedante diciendo eso de la ventana de Overton. Tú que eres profesor de ciencia política, sabes muy bien qué es eso de la ventana de Overton, pero para explicarlo a nuestros oyentes es esa idea de que las reformas sociales hay una ventana de oportunidad dentro de todo el rango de opciones que es bastante estrecha y hay un momento en que la sociedad considera ideas que antes consideradas alocadas o absolutamente desproporcionadas, a base de repetirlas, la sociedad las empieza a considerar razonables o hasta factibles y es en ese momento en que hay que hacer las reformas. La ventana de Overton, en ese sentido, el discurso público claramente se está desplazando hacia cierto liberalismo, quizás por influencia de Milei, quizás por influencia de otros actores liberales en la región o en el mundo, y sí que estamos viendo un cierto auge del liberalismo, no sé si por éxito del liberalismo o por puro cansancio de las otras alternativas, y eso creo que es muy positivo. Creo que ahí la realidad se ha impuesto, Luis. Creo que en verdad después de un año, y quisiera referirme solo al 2024, pero en realidad tendríamos que referirnos por completo pues a la última década o extenderlo un poco más en ese sentido. Hemos cargado sobre los hombros el peso de las fallas, en este caso de las malas decisiones y pues del traslado de esas malas decisiones al bolsillo de los ecuatorianos. Entonces por ahí puede haber también una explicación finalmente de que se abra esa oportunidad específicamente ahora en tiempo electoral de que empecemos a discutir estos temas, ¿no? Siendo que habitualmente pues hay ideas muy intuitivas en esto, muy orientadas a lo económico y algunas tal vez menos, por ejemplo en lo laboral. Mira que fue el mismo tema que topamos la última vez contigo en ese sentido. Fíjate, Nathalie, que ahí yo tengo dos reflexiones que creo que una es positiva y otra es un poco triste. La primera es, me La da la escucharemos. sensación de que al final los liberales terminamos triunfando por fracaso de las otras alternativas. Es decir, al final Milei ha ganado las elecciones porque el modelo kirchnerista no da más de sí. O sea, realmente ya una inflación del 80%, la pobreza aumentando, el país cayéndose a trozos, ya no daba más de sí. Ya evidentemente había que cambiar. Y creo que en gran parte del mundo está ocurriendo lo mismo. Es decir, creo que gran parte, esta misma semana que Donald Trump ha asumido la presidencia, creo que gran parte del voto de Trump es un voto cansado con el sinsentido de la izquierda woke y ya no da más de sí, es decir, ya ese absurdo no da más de sí. Creo que en gran parte el voto de los partidos más o menos liberales de Europa es un cansancio de la burocracia europea. Entonces, por un lado, triunfa cuando el otro ya se agota. Por otro lado,
y en eso quiero nombrar y elogiar la labor del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Por otro lado, cuando llega esta caída de alternativas en la sociedad busca por alternativas, y cuando alguien lleva 30 años, como lleva el IEP, difundiendo las ideas de la libertad, en ese momento no es que los divulgadores del liberalismo lo hagamos mejor, es que la sociedad nos busca porque están buscando alternativas, están buscando soluciones, y nosotros, si hemos hecho la tarea de pasarnos 30 años leyendo, estudiando, promoviendo alternativas, ahí tenemos que estar preparados para estar. Yo tengo la sensación, y es una sensación, de que en Ecuador todavía no estamos en ese punto, pero nos estamos acercando. La sociedad ecuatoriana busca alternativas y le empieza a sonar que eso del liberalismo, eso de que el Estado ineficiente siga haciendo cosas, a lo mejor no es buena idea, a lo mejor es mejor idea que lo hagan otras. Esa idea del libre comercio a lo mejor es buena idea, permitir inversión extranjera a lo mejor es buena idea. La sociedad ecuatoriana ya empieza a buscar alternativas, sobre todo los jóvenes, que son siempre los actores del cambio. Bueno, pues yo creo que, como para todo, y lo dijo Natalie, la realidad se impone. Y tú mencionas que ante el cansancio y